Hay momentos en los que todo parece cambiar sin previo aviso. Una situación inesperada aparece y rompe la tranquilidad que creíamos tener. Puede ser un problema que no vimos venir, una pérdida que sacude nuestras emociones o un fracaso que nos obliga a replantear todo lo que pensábamos seguro. En esos instantes, el corazón se llena de preguntas y la mente busca desesperadamente una explicación que le dé sentido a lo que está ocurriendo. En medio de ese desconcierto, muchas personas reaccionan de la misma manera, mirando hacia adentro y preguntándose si hicieron algo mal. Es una reacción humana intentar encontrar una causa directa para el dolor. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Por qué me está pasando esto? Son preguntas que nacen cuando sentimos que la vida nos golpea con demasiada fuerza. Con el paso del tiempo, muchas personas descubren algo que al principio no podían ver. No todas las pruebas que enfrentamos son castigos o consecuencias de un error personal. En muchas ocasiones, los momentos difíciles forman parte de procesos más profundos que están moldeando nuestro carácter, nuestra manera de ver el mundo y nuestra forma de enfrentar la vida. Los periodos de dificultad pueden convertirse en espacios donde se desarrollan cualidades que de otra manera quizás nunca habrían aparecido. La paciencia, la resiliencia, la capacidad de levantarse después de caer y la comprensión hacia el dolor de otros suelen nacer en medio de las pruebas. Aunque en el momento parezca injusto o incomprensible, esas experiencias muchas veces transforman a la persona de una manera que ningún momento fácil podría lograr. Por eso, lo que al principio parece una etapa oscura o un castigo puede terminar revelándose como un proceso de transformación. No significa que el dolor desaparezca inmediatamente ni que las preguntas se respondan de forma rápida. Pero con el tiempo, muchas personas descubren que aquellas pruebas que parecían destruirlo todo en realidad estaban preparando el terreno para una versión más fuerte, más sabia y más consciente de sí mismos. Piensa por un momento en la vida de un atleta olímpico. Cuando lo vemos subir al podio y recibir una medalla, todo parece un momento de gloria, un instante lleno de reconocimiento y celebración. Pero lo que muchas personas no ven es la larga historia que hay detrás de ese momento. Antes de llegar a esa cima, el atleta ha pasado años entrenando en silencio, levantándose temprano, repitiendo movimientos miles de veces y enfrentando días en los que el cuerpo está cansado y la mente duda. Gran parte de ese proceso ocurre lejos de las cámaras y del aplauso público. Son horas de disciplina que nadie observa, sacrificios que no aparecen en las noticias y momentos de frustración que casi nadie reconoce. El atleta continúa entrenando incluso cuando los resultados aún no aparecen, porque entiende que cada pequeño esfuerzo forma parte de una preparación mayor que, con el tiempo, dará fruto. Ese entrenamiento invisible muchas veces incluye dolor físico, caídas, derrotas temporales y momentos en los que el progreso parece demasiado lento. Sin embargo, cada una de esas etapas fortalece el cuerpo y la mente del atleta. Sin ese proceso exigente y silencioso, la victoria que algún día llegará sería simplemente imposible. El podio es solo el resultado visible de una transformación que ocurrió mucho antes. En la vida espiritual ocurre algo muy parecido. Hay temporadas en las que parece que nada está avanzando, momentos en los que la fe se siente puesta a prueba y las respuestas parecen tardar más de lo esperado. Desde afuera puede parecer que todo está detenido, pero en el interior de la persona están ocurriendo cambios que no siempre se perciben de inmediato. En esos periodos silenciosos se forman la paciencia, la fortaleza y una fe más profunda. Aunque el progreso no siempre sea visible, el corazón está siendo moldeado por las experiencias que atraviesa. Y con el tiempo, muchas personas descubren que aquellas etapas en las que parecía que nada ocurría en realidad fueron los momentos en los que se estaba produciendo la transformación más profunda dentro de ellas. Hay una verdad que muchas veces resulta difícil de aceptar en la vida espiritual y personal. Muchas personas desean con todo su corazón las promesas, los cambios y los milagros que esperan ver en su vida. Sueñan con el momento en que todo mejore, cuando las puertas se abran y las oraciones encuentren respuesta. Sin embargo, pocas veces se detienen a considerar el proceso que normalmente precede a esas respuestas. Queremos el resultado final, pero no siempre estamos preparados para el camino que conduce hasta él. Con frecuencia se desea el milagro inmediato, la solución rápida o el momento de victoria, pero no la etapa de formación que lo hace posible. La preparación suele ser silenciosa, lenta y en ocasiones incómoda. Implica aprender paciencia, desarrollar carácter, enfrentar errores y madurar emocional y espiritualmente. Ese proceso no siempre es agradable, pero muchas veces es necesario para que la persona pueda sostener aquello que está pidiendo. En ese punto aparece una pregunta que puede resultar incómoda pero profundamente importante. Cuando pedimos algo con insistencia, rara vez nos preguntamos si realmente estamos listos para recibirlo.
Tal vez pedimos nuevas oportunidades, mayores responsabilidades o bendiciones más grandes, pero no siempre reflexionamos sobre si tenemos la madurez, la disciplina o la estabilidad interior para administrarlas correctamente. Muchas veces lo que interpretamos como retraso o silencio puede ser, en realidad, un tiempo de preparación. No se trata necesariamente de una negación definitiva, sino de un proceso que está formando algo dentro de nosotros. En ese periodo aprendemos lecciones que quizás no habríamos buscado voluntariamente, pero que resultan esenciales para el futuro que deseamos. Por eso, en ocasiones la respuesta que parece tardar no significa no, sino algo diferente: aún no estás listo. No como una forma de rechazo, sino como una invitación a crecer. Porque cuando finalmente llega el momento adecuado, lo que recibimos no solo llega como una bendición, sino como algo que ahora tenemos la capacidad de sostener con sabiduría, responsabilidad y gratitud. Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a mirar su historia con una perspectiva diferente. Lo que en algún momento parecía un momento oscuro, injusto o incluso una desgracia, empieza a verse bajo otra luz. Cuando el dolor ya no está tan presente y las emociones se han calmado, surge una comprensión que antes no era posible. Entonces muchas personas dicen algo que resulta sorprendente: aquello que en su momento parecía una pérdida irreparable terminó teniendo un significado más profundo. Es curioso cómo algunos de los momentos más difíciles de la vida terminan convirtiéndose en los que más enseñanzas dejan. El fracaso, que al principio parece cerrar todas las puertas, muchas veces obliga a replantear caminos, a aprender nuevas habilidades o a descubrir capacidades que antes estaban ocultas. Lo que parecía una caída definitiva termina siendo, en algunos casos, el punto donde comienza una transformación personal. La pérdida también puede producir cambios que inicialmente no se comprenden. Cuando algo o alguien importante desaparece de nuestra vida, el vacío puede parecer insoportable. Con el tiempo algunas personas descubren que esa experiencia despertó una sensibilidad nueva, una comprensión más profunda del valor de las relaciones o una fortaleza interior que antes no conocían. Algo parecido ocurre con los periodos de espera. Cuando el tiempo pasa y aquello que esperamos no llega, la frustración puede crecer. Pero muchas veces esa espera fortalece la paciencia, desarrolla la perseverancia y ayuda a madurar la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. La espera, aunque difícil, puede preparar el corazón para etapas futuras que requieren mayor estabilidad emocional. Entonces, cuando alguien mira hacia atrás después de haber atravesado esas experiencias, la perspectiva cambia por completo. Lo que antes parecía un castigo injusto comienza a entenderse como una etapa de formación. Aquellas situaciones que parecían detener el camino terminan revelándose como momentos que estaban preparando algo más grande, algo que solo podía comprenderse con el paso del tiempo. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender cuando hablamos de las pruebas y los momentos difíciles de la vida. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante las dificultades. Aunque las pruebas tienen el potencial de producir crecimiento, aprendizaje y transformación, ese resultado no ocurre automáticamente. Cada persona responde a las experiencias duras según su forma de pensar, su actitud y la manera en que decide interpretar lo que está viviendo. Algunas personas, cuando atraviesan momentos dolorosos, terminan llenándose de amargura. El sufrimiento puede hacer que pierdan la esperanza o que desarrollen resentimiento hacia la vida, hacia otros o incluso hacia sí mismas. Otras, en cambio, se rinden ante la dificultad y dejan de intentar avanzar. El peso de las pruebas puede parecer tan grande que deciden abandonar sus sueños, sus metas o su fe, creyendo que ya no vale la pena seguir luchando. También existe otro camino. Hay personas que enfrentan esas mismas pruebas y deciden utilizarlas como una oportunidad para crecer. Comprenden que las dificultades pueden destruir o transformar, dependiendo de cómo se enfrenten. La diferencia no siempre está en la magnitud del problema, sino en la actitud con la que se responde a él. Cuando alguien decide aprender, perseverar y buscar sentido incluso en medio del dolor, las pruebas dejan de ser solo obstáculos y se convierten en experiencias que fortalecen el carácter y preparan el camino hacia una vida más madura y consciente. Cuando atravieses una temporada difícil en la vida, hay algunas verdades que pueden ayudarte a mantener la perspectiva incluso cuando las emociones parecen abrumadoras. La primera es recordar que no todo dolor significa abandono. En los momentos complicados es fácil pensar que estamos solos o que nadie comprende lo que estamos viviendo. Muchas experiencias difíciles no representan una señal de que todo está perdido, sino simplemente una etapa del camino que forma parte del proceso de crecimiento personal y espiritual. La segunda verdad importante es que muchas respuestas llegan después del proceso, no antes. En el momento de la dificultad, queremos entenderlo todo de inmediato y encontrar soluciones rápidas. Pero la vida muchas veces funciona de otra manera.
Algunas respuestas solo aparecen cuando hemos atravesado completamente la experiencia, cuando el tiempo ha pasado y podemos mirar lo ocurrido con mayor claridad. Lo que antes parecía confuso comienza a tener sentido cuando se observa desde la distancia. Y la tercera enseñanza es que las temporadas de espera muchas veces son tiempos de formación. Aunque desde afuera parezca que nada está ocurriendo, en realidad pueden estar desarrollándose cualidades importantes dentro de nosotros: paciencia, fortaleza, sabiduría y una comprensión más profunda de la vida. Así como una semilla necesita tiempo bajo la tierra antes de crecer, muchas transformaciones importantes también ocurren en silencio, preparándonos para etapas que aún no podemos ver. Quizá hoy estás atravesando una temporada que no entiendes. Tal vez sientes que todo se detuvo. Pero la historia demuestra algo. Algunas de las transformaciones más grandes comienzan en los momentos más difíciles. Y quizá algún día mirarás hacia atrás y entenderás algo que hoy parece imposible. No era un castigo, era preparación. Hay momentos en los que la respuesta no llega como esperábamos. Momentos en los que la respuesta es no, o es espera, o simplemente llega de una forma completamente diferente a la que habíamos pedido. Y ahí es donde la fe comienza a enfrentarse a una realidad más profunda. Porque no todas las respuestas se sienten como una bendición en el momento en que ocurren. Algunas duelen, confunden o incluso parecen ir en contra de lo que creíamos necesario. Con el tiempo, muchas personas comienzan a entender que una respuesta diferente no significa ausencia de respuesta. A veces significa protección, otras veces preparación, y en muchos casos, una dirección que no podíamos ver desde nuestra perspectiva limitada. Porque no todas las respuestas se sienten como bendición, aunque lo sean, y es precisamente en ese punto donde la fe deja de ser solo expectativa y se convierte en confianza. Hay oraciones que nacen desde el dolor más profundo, desde momentos donde el corazón no encuentra otra salida que levantar la mirada y pedir ayuda. Son oraciones cargadas de urgencia, sanidad para un ser querido, dinero para salir de una situación difícil, una oportunidad que parece ser la única salida. En esos momentos, la fe no es teoría, es necesidad. Y cuando esas respuestas no llegan como esperamos, lo que se siente no es solo decepción, se siente como abandono. Ese silencio o esa respuesta diferente puede ser una de las experiencias más difíciles de procesar. La mente comienza a llenarse de preguntas, el corazón se debilita y la esperanza parece tambalear. Es como si todo lo que creíamos sobre la oración se pusiera en duda. Porque cuando pedimos desde el dolor, esperamos una respuesta que alivie ese dolor, no una que lo prolongue o lo transforme. Pero aquí aparece una verdad profunda que no siempre es fácil de aceptar: no todo lo que queremos nos conviene. Y entender esto no significa que nuestros deseos sean incorrectos, sino que nuestra perspectiva es limitada. Vemos el momento, la necesidad, la urgencia, pero no vemos el panorama completo. No vemos lo que podría ocurrir si ciertas cosas sí sucedieran. Aceptar esta verdad requiere madurez espiritual, porque implica confiar incluso cuando no entendemos. Implica reconocer que hay cosas que hoy parecen necesarias, pero que mañana podrían habernos hecho daño. Y ese tipo de comprensión no llega de inmediato, llega con el tiempo, con la experiencia y muchas veces, después de haber pasado por ese proceso de duda. Entonces surge una pregunta que cambia la perspectiva. ¿Y si lo que no pasó, te estaba protegiendo? Tal vez esa puerta que no se abrió evitó un problema mayor. Tal vez esa respuesta que no llegó te estaba desviando de algo que no eras capaz de ver. Y aunque en el momento duele, con el tiempo muchos descubren que algunas de las respuestas más difíciles fueron también las más necesarias. Muchos, en medio de la frustración, llegan a pensar que Dios falló, que no escuchó o que simplemente decidió no responder. Pero si se analiza con más profundidad, en la mayoría de los casos no es que Dios haya fallado, es que la expectativa estaba completamente definida desde el inicio. Se esperaba un resultado específico, una respuesta exacta, una solución concreta que encajara perfectamente con lo que se tenía en mente. Querían una respuesta exacta, no la voluntad de Dios. Y ahí es donde comienza el conflicto interno. Porque cuando la respuesta no coincide con lo esperado, se interpreta como ausencia, rechazo o incluso abandono. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es un choque entre lo que se desea y lo que realmente es necesario en ese momento. El problema es que muchas veces nuestras oraciones están más centradas en el resultado que queremos, que en el proceso que necesitamos vivir. Pedimos que algo ocurra de cierta manera, en cierto tiempo, con ciertos detalles, y dejamos poco espacio para que la respuesta sea diferente. Sin darnos cuenta, limitamos la forma en que puede llegar esa respuesta. Y aquí está el error que muchos cometen sin notarlo: confundir mi deseo con lo que realmente necesito. No todo lo que deseamos nos hace bien, y no todo lo que necesitamos se siente agradable en el momento. Hay respuestas que incomodan,
que cambian planes o que nos llevan por caminos que no habíamos considerado. Cuando se logra entender esta diferencia, algo cambia en la forma de orar y de interpretar la vida. Ya no se trata solo de pedir, sino de confiar. De aceptar que la respuesta puede no ser la que imaginábamos, pero aún así puede ser la correcta. Y en ese punto, la fe deja de depender del resultado, y comienza a depender de la confianza en que lo que llega, aunque no lo entendamos, tiene un propósito. El silencio también es una forma de respuesta, aunque muchas veces no lo reconocemos porque no se siente como lo que esperamos. Cuando oramos, buscamos señales, palabras, cambios visibles, pero cuando no hay nada de eso, el corazón se inquieta. El silencio duele porque parece vacío, porque no trae alivio inmediato ni respuestas claras. Sin embargo, ese mismo silencio puede estar cargado de propósito, aunque en el momento no lo comprendamos. El silencio forma carácter. En esos momentos donde no hay respuestas visibles, donde no hay cambios inmediatos, se desarrolla algo que no podría crecer en medio de la comodidad. La paciencia se fortalece, la perseverancia se prueba y la fe deja de depender de emociones pasajeras. Es en el silencio donde muchas veces se construye una base más firme, aunque el proceso sea incómodo. El silencio revela intenciones. Cuando no hay respuestas rápidas, se pone en evidencia lo que realmente hay en el corazón. ¿Estamos buscando a Dios solo por lo que puede darnos, o por lo que Él es? El silencio filtra las motivaciones, deja al descubierto lo superficial y permite que lo genuino tome forma. Es un espacio donde la fe se vuelve más auténtica. El silencio prepara lo que viene. Aunque no lo veamos, muchas veces en esos periodos se están alineando situaciones, se están formando capacidades y se están abriendo caminos que aún no son visibles. Es como un proceso interno que necesita tiempo, que no puede apresurarse. Lo que está por venir requiere preparación, y esa preparación muchas veces ocurre en lo oculto. Pero la pregunta sigue siendo difícil: ¿cómo confiar cuando no ves nada? Y ahí es donde empieza la verdadera fe. No cuando todo está claro. No cuando las respuestas son evidentes, sino cuando decides creer incluso en medio de la incertidumbre. Es en ese punto donde la fe deja de ser una emoción momentánea, y se convierte en una convicción profunda. A veces Dios no responde como quieres, no porque no escuche, sino porque está obrando de una manera que no puedes ver todavía. Hay procesos que requieren tiempo, cambios internos que deben ocurrir primero, y situaciones que necesitan alinearse antes de que la respuesta llegue. Lo difícil es que, desde nuestra perspectiva, solo vemos la espera, el silencio o la aparente ausencia, sin entender que detrás de eso puede haber una preparación mucho más grande de lo que imaginamos. Esa preparación no siempre es cómoda. Implica crecer, cambiar, soltar cosas, aprender lecciones que no se enseñan en momentos fáciles. Muchas veces lo que pedimos no solo requiere una respuesta externa, sino una transformación interna. Y ese proceso no ocurre de inmediato. Por eso, lo que parece demora, en realidad puede ser formación. Pero aquí viene lo fuerte: muchas personas abandonan justo antes de ver el resultado. Llegan a un punto donde el cansancio pesa más que la esperanza, donde la duda comienza a ganar terreno y la fe se debilita. Después de haber resistido tanto, de haber esperado tanto, deciden soltar, sin saber que estaban a punto de ver algo diferente. Se cansan porque no ven cambios visibles. Dudan porque las respuestas no llegan en el tiempo que esperaban. Y poco a poco, se alejan, no necesariamente de forma brusca, sino lentamente, perdiendo la expectativa, dejando de creer con la misma intensidad. Es un proceso silencioso, pero muy común. Lo que no saben es que muchas veces estaban más cerca de lo que creían. Que ese momento de mayor frustración era también el punto más cercano al cambio. Y esa es una de las verdades más difíciles. No siempre podemos ver qué tan cerca estamos, pero eso no significa que no estemos avanzando. Por eso, resistir un poco más, confiar un poco más y no rendirse en el punto más difícil puede marcar la diferencia entre quedarse en el proceso o llegar a ver el resultado. Aquí es donde todo cambia, donde la perspectiva deja de estar enfocada únicamente en lo externo y comienza a mirar hacia adentro. Durante mucho tiempo pensamos que la respuesta a nuestras oraciones debe verse en las circunstancias, que el problema desaparezca, que la situación se resuelva, que todo se acomode como lo esperamos. Pero hay momentos en los que la respuesta no transforma lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Dios no siempre responde cambiando la situación. A veces responde cambiándote a ti. Y aunque al principio esto puede parecer desconcertante, con el tiempo se vuelve una de las respuestas más poderosas. Porque cuando algo cambia en tu interior, tu forma de ver, de interpretar y de enfrentar la vida también cambia. Y eso tiene un impacto mucho más profundo que una solución temporal. Tu forma de pensar empieza a transformarse. Donde antes veías un problema sin salida, ahora puedes ver una oportunidad de crecimiento.
Donde antes había desesperación, comienza a aparecer claridad. No porque la situación haya desaparecido, sino porque tu mente ya no está reaccionando de la misma manera. Empiezas a entender cosas que antes no comprendías. También cambia tu paciencia. Aprendes a esperar sin angustia constante, a confiar sin necesidad de ver resultados inmediatos. La prisa deja de dominarte y comienzas a aceptar que cada proceso tiene su tiempo. Esta paciencia no es pasividad, es una fortaleza interna que te permite avanzar sin rendirte. Cambia tu visión. Empiezas a ver más allá del momento presente, a entender que hay un propósito incluso en lo que no comprendes. Y es ahí donde todo empieza a tomar sentido. Porque cuando tú cambias, no solo cambia tu forma de vivir la situación, cambia la manera en que esa situación influye en tu vida. Si estás pasando por un momento donde sientes que tus oraciones no tienen respuesta, lo primero que debes hacer es no dejar de orar, incluso cuando no veas cambios inmediatos. La oración no siempre se trata de recibir algo de forma instantánea, también es una forma de mantenerte conectado, de sostener tu fe en medio de la incertidumbre. Aunque no percibas una respuesta clara, ese proceso sigue teniendo un impacto en tu interior. También es importante detenerte y evaluar con sinceridad lo que pediste. A veces estamos tan enfocados en un resultado específico que no consideramos si realmente era lo mejor para nosotros. No se trata de dudar de tus deseos, sino de analizarlos con una perspectiva más amplia. Preguntarte si eso que querías realmente te convenía puede abrir la puerta a una comprensión más profunda. Otro paso clave es aprender a confiar en los procesos, no solo en los resultados. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato, pero muchas de las transformaciones más importantes toman tiempo. Lo que hoy parece una demora puede estar formando algo que necesitarás más adelante. El proceso no es un obstáculo, es parte del camino. No todo retraso es rechazo. Esta es una verdad que cambia la forma en que interpretas la espera. El hecho de que algo no haya ocurrido en el tiempo que esperabas no significa que no vaya a suceder o que haya sido negado. Muchas veces significa que aún no es el momento adecuado, o que hay algo que necesita prepararse antes. Cuando comienzas a vivir con esta perspectiva, algo dentro de ti se estabiliza. Dejas de medir todo por la rapidez de la respuesta y empiezas a valorar el crecimiento que ocurre en el proceso. Y aunque no siempre sea fácil, esa forma de ver las cosas te permite seguir avanzando con fe, incluso cuando no entiendes completamente lo que está pasando. Tal vez Dios no respondió como querías. Pero eso no significa que no esté obrando. Tal vez te está protegiendo. Tal vez te está preparando. Tal vez te está guiando. Y un día, vas a entender por qué no pasó como esperabas.